Hola, bona tarda. Benvinguts i benvingudes de nou al cicle de seminaris de l'Observatori d'Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya, que compta amb el suport de la Universitat de Girona, el Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori i de la Fundació I2CAT. Després de tractar sobre la relació entre la intel·ligència artificial i la democràcia amb el professor Daniel Innerarity, avui tenim el privilegi de comptar amb el professor Carlos Castillo, que ens parlarà sobre equitat i transparència en les classificacions que s'obtenen en els resultats dels motors de cerca. El Carlos Castillo és professor de recerca i CREA a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, on dirigeix el grup de recerca Web Science i Social Computing. És un investigador prolífic i molt citat que ha estat coautor de moltes publicacions en conferències i revistes internacionals de primer nivell i ha rebut diversos premis per les seves publicacions. Entre els seus treballs s'inclouen i destaquen un llibre sobre Big Crisis Data, així com monografies sobre la propagació de la informació, la influència i les cerques web. El Carlos Castillo es va doctorar a la Universitat de Xile l'any 2004 i des de llavors ha estat investigador visitant a la Universitat Pompeu Fabra, a la Sapienza de Roma i científic sènior a empreses com Yahoo, i també científic sènior i científic principal al Qatar Computing Research Institute. També ha estat director de recerca per a la ciència de dades a la institució Eurecat. Ha servit a diferents comitès, entre ells el comitè editorial de la Association for Computing Machinery, on és un membre distingit. També és membre sènior del Institute of Electrical and Electronics Engineers i està acreditat a nivell de professor titular a Catalunya. Moltes gràcies per ser avui amb nosaltres i presentar la ponència Fairness and Transparency in Ranking. Abans de donar la paraula al Carlos, recordeu que podeu fer les vostres preguntes a través del canal YouTube, preguntes que recollirem per traslladar-li en els darrers 15-20 minuts de la sessió d'avui. De nou, moltes gràcies per la vostra assistència i, Carlos, cuando quieras, la pantalla es tuya. Muchas gracias por la presentación y por haberme invitado a este ciclo de seminarios. Estos son temas muy interesantes, muy emergentes y creo que generan bastante interés y estoy muy contento de que hayáis venido a escuchar esa ponencia. Lo que hablaré será sobre equidad y transparencia, principalmente en temas de ordenamiento y relacionados con motores de búsqueda. De lo que quiero hablar tiene estas partes. Quizás lo más importante de hablar inicialmente es si los algoritmos realmente pueden discriminar, si es posible para un algoritmo discriminar, que todavía yo creo que es algo que genera algunas dudas. También, a continuación hablaré un poco sobre equidad algorítmica en recuperación de información, sobre cómo se puede medir la equidad algorítmica en el caso de un ordenamiento, de una lista ordenada, y luego cómo crear esos ordenamientos. Y si tenemos tiempo, me gustaría hablar un poco sobre la transparencia algorítmica. Para tratar de definir esta pregunta de si pueden los algoritmos discriminar, creo que el primer asunto es tratar de entender qué es esto de discriminación. Y tal vez aquí hay que traer una definición que viene de la filosofía moral, de este libro que está citado aquí, Born Free and Equal, donde hablan de la discriminación en términos genéricos primero. La discriminación genérica ocurre cuando una persona trata a otra de manera diferente porque esta persona tiene una cierta característica y la otra persona no. Siempre la discriminación ocurre en términos comparativos y hay un agente. En este caso el agente es X y hay dos personas, Y y Z, y X trata peor a Y que a Z porque Y tiene una característica que Z no tiene. Esto es simplemente un tratamiento diferencial desventajoso y efectivamente a priori no es generalmente considerado moralmente cuestionable. Por ejemplo, si te presentas a una entrevista de trabajo y hay otra candidata o candidato que tiene mejores cualificaciones para ese trabajo, eventualmente esa persona recibirá un tratamiento mejor que el tuyo. Por ejemplo, esa persona podría recibir el trabajo y tú no. Pero en este caso es un tratamiento desventajoso diferencial que está justificado por un elemento claro que en este caso puede ser tener la formación o la experiencia requerida para un trabajo. El problema ocurre cuando hablamos de discriminación grupal.
Y la discriminación grupal es un tipo de discriminación genérica en el cual la característica que motiva la discriminación es la pertenencia a un grupo socialmente saliente. Con un grupo socialmente saliente quiero decir que la persona Y, que es tratada peor que la persona Z, tiene una cierta característica que es pertenecer a un grupo, en que este grupo es claramente visible, es muy fácil identificar que una persona pertenece o no pertenece a este grupo, o es relativamente fácil, y también es un grupo que tiene unas ciertas consecuencias para las relaciones en sociedad, particularmente para las relaciones de poder. Típicos ejemplos de grupos por los cuales puede ocurrir la discriminación grupal puede ser hombres versus mujeres, puede ser por edad, puede ser por religión, por origen nacional, por origen étnico, color de piel, orientación sexual, etc. Son diferentes grupos a los que una persona puede pertenecer y la idea es no ser discriminado por la pertenencia a estos grupos, sino más bien por alguna otra característica que sea relevante para la tarea en la cual estamos siendo ordenados. Por ejemplo, podría ser para acceder a un puesto de trabajo. Dentro de la discriminación grupal hay una subcategoría que se llama la discriminación estadística. La discriminación estadística ocurre cuando el agente X, el agente que ejecuta la discriminación o que está discriminando, tiene una creencia estadística o cree que hay una propiedad que es estadísticamente relevante para un cierto resultado. ¿Qué quiero decir con eso? El típico ejemplo es es el siguiente. Supongamos que una persona decide que está entrevistando candidatos o candidatas para un puesto de trabajo y decide que no va a contratar a una mujer que tiene muy buenas calificaciones para este trabajo porque cree que las mujeres tienen una probabilidad más alta de tomar una baja maternal o una baja por maternidad-paternidad. En este caso, esta persona está ocupando una creencia estadística, que es la creencia de que por ser mujer esta persona o puede ser una creencia, puede ser una observación, para efectos de la discriminación da igual, que tiene esta creencia estadística que es que las mujeres tienen más probabilidad de tomar esta baja maternal. Si por el contrario esta persona decidiese no contratar a esta mujer altamente calificada porque ella ha dicho específicamente que en los próximos meses quiere tomar una baja maternal, en este caso no se habla de una discriminación estadística, es una discriminación pero es de tipo no estadístico, porque no está basada en una observación estadística, sino que está basada en un hecho o en una observación directa. Ahora, no debemos olvidar que esta área de la inteligencia artificial de la que hablamos, en gran parte se refiere a una subárea de la inteligencia artificial que es el aprendizaje de máquina. Y el nombre completo del aprendizaje de máquina es aprendizaje de máquina estadístico o statistical machine learning. Ese es el nombre como completo del área que nos preocupa. Y en el caso del aprendizaje de máquina, que es la mayoría de las situaciones de discriminación algorítmica en que nos encontramos en el presente, un sistema de aprendizaje de máquina estadístico sí puede discriminar porque puede realizar discriminación estadística. ¿Qué quiere decir? Que puede tratar a una persona distinto a otra porque esta persona pertenece a un grupo y el sistema puede tener una creencia estadística respecto a esas personas y por lo tanto darles un trato desventajoso. Voy a dar algunos ejemplos de ese tipo de trato desventajoso, pero a nivel abstracto esa es la idea. Ahora, hay que deshacerse de dos supuestos y primero, no vamos realmente a considerar que la persona que está ejecutando la discriminación o la persona que diseñó, programó o implementó el sistema que es discriminatorio, no vamos a asumir que tenga malas intenciones. No tenemos somos completamente agnósticos respecto a ello. Y segundo, vamos a entender que normalmente un sistema de aprendizaje de máquina estadístico, cualquier cosa que utilice ese sistema para identificar, para tomar una decisión, por ejemplo, un sistema de aprendizaje estadístico que reconoce el rostro de una persona, ese tipo de sistema, toda la información que está dentro del modelo utilizado por ese sistema para funcionar es información estadística. Son distintos estadísticos obtenidos de los datos con los que ese sistema fue entrenado al momento de aprender. Y lo que tienen en común
estos sistemas de inteligencia artificial es que son entrenados con datos preexistentes. Dentro de esos datos preexistentes de esos datos preexistentes se extraen observaciones y creencias estadísticas, y esas observaciones y creencias estadísticas pueden llevar a discriminación estadística, que es un tipo de discriminación grupal. Ahora, existe un área que es el área de la que me formé yo cuando hice mi doctorado, que es recuperación de información, que es la ciencia que está detrás de las máquinas de búsqueda. Normalmente una máquina de búsqueda, sea la que sea, puede ser desde una máquina para buscar, desde un sistema para buscar en Internet, como puede ser Google o Bing o Yandex, hasta un buscador en el móvil. Por ejemplo, cuando buscamos un contacto en el móvil, o cuando buscamos una dirección en un mapa, o cuando buscamos en nuestro portátil un fichero. Todos esos son sistemas de recuperación de información. Toman una necesidad de información y entregan un conjunto ordenado, normalmente, rankeado, de posibles respuestas a esa necesidad de información. Y en la creación y en el ordenamiento de ese conjunto, normalmente la idea que está detrás o el objetivo es proveer de la máxima relevancia a la persona que está ejecutando la búsqueda. Ese es el objetivo con el que se diseñan estos sistemas. La idea es que la probabilidad de que un objeto en esa búsqueda sea relevante es máxima para el primer resultado, es un poco menos para el segundo resultado, y así sucesivamente. Esos sistemas de recuperación de información fueron mayoritariamente conceptualizados y diseñados a fines de los años 60, de los años 70. Se implementaron los primeros, digamos, sistemas masivos de recuperación de información, y siempre en contextos, y originalmente en contextos de recuperación de documentos, en que la idea era encontrar noticias, encontrar libros, encontrar artículos científicos, encontrar ese tipo de documentos para poder, digamos, responder a una necesidad de información. Ahora, en 2022 utilizamos sistemas de recuperación de información para un montón de otras tipos de búsqueda, y para interactuar con un montón de otro tipo de objetos. Y por lo tanto, no solamente nos interesa la relevancia para la persona que ejecuta la búsqueda, sino también la relevancia para el objeto que es buscado. Por ejemplo, si tú buscas un negocio para comprar algún producto, entonces el éxito de distintos negocios está parcialmente determinado por este buscador. Si tú buscas comprar un producto o comprar un servicio, el éxito también está determinado por el éxito de marketing de estos productos está determinado por el orden en ese buscador. O reclutar un candidato o una candidata para un puesto de trabajo, el éxito de la carrera de esa persona. E incluso, a pesar de que rara vez los conceptualizamos así, una aplicación de citas es un sistema de recuperación de información. El orden en que son enseñados esos perfiles dentro de una aplicación de citas es por probabilidad decreciente de ser relevante para la persona que busca. Pero en ese caso, tal como en los otros, hay también una relevancia para el objeto o el sujeto que es buscado. Y es ahí donde entra digamos, el tema de la discriminación algorítmica. Ahora, ¿en qué consiste o cuándo podríamos decir que un sistema de recuperación de información está siendo equitativo con los sujetos o objetos que son buscados? Yo plantearía que son al menos 3 condiciones. Primero, que para ciertos grupos que podrían considerarse grupos protegidos, no haya discriminación estadística grupal. Y eso quiere decir, idealmente, que no se produzcan daños económicos o daños alocativos, distribucionales, digamos. ¿Qué quiero decir? Si, por ejemplo, si tú eres el autor, tienes eres autora de una serie de libros, si un buscador por ejemplo, de Amazon, siempre enseña tus libros debajo de los libros de otras personas, entonces está produciendo un trato desventajoso que tiene efectos económicos sobre el autor o la autora del libro. La idea es tener una suficiente presencia de elementos de cada grupo protegido entre los primeros lugares de un ranking. También queremos que un sistema de búsqueda trate a objetos de manera consistente, es decir, que a similar relevancia o a similar calidad del objeto, del sujeto, el sistema los enseñe
de manera similar. Y tercero, y esto es quizás lo más difícil de modelar desde el punto de vista computacional, es que existe una representación apropiada de los sujetos que están siendo buscados. Y os voy a dar ejemplos sobre esto en un momento. La idea es, en este caso, prevenir o evitar que hayan daños reputacionales o representacionales. ¿A qué me refiero con esos daños representacionales? Hay un libro que se llama Algoritmos de opresión, escrito por Safiya Noble, que ella en el año 2013, digamos, el libro está motivado por una observación que ella hizo en el año 2013, donde ella buscó en Google Black Girls, literalmente niñas negras. Y lo que ella observó fue que prácticamente la totalidad de los resultados eran resultados altamente sexualizados. Y en general, no es eso solo para el caso de niñas negras, o niñas, también una consulta como Japanese Girls, o incluso German Girls, o lo que fuera, nacionalidad, o raza, o cualquier cosa seguida de la palabra girls, retornaba resultados altamente sexualizados, y eso contribuye a establecer una relación de subordinación de esos grupos respecto a otros, y esa relación de subordinación ocurre en relación a la identidad, en este caso una identidad racial, o puede ser una identidad nacional, o una propiedad de pertenecer a un cierto grupo étnico que es impuesta desde fuera. Da igual, en este caso, la razón por la cual se produzca esa asociación. Lo importante es que un daño representacional es un daño que puede crear un sistema de búsqueda al reforzar estas relaciones de subordinación. Lo mismo ocurre, por ejemplo, si buscáis una nacionalidad, si buscáis algo así como Germans are, o Chinese are, o Japanese are, o incluso los chilenos son algo, los catalanes son algo, en un buscador. Y lo que veréis es resultados que son altamente editorializados, quiere decir que no son los resultados esos resultados de esas sugerencias no provienen directamente de lo que los usuarios escriben en la caja de búsqueda. Lo que escriben los usuarios en las cajas de búsqueda refleja ciertos estereotipos que el buscador puede coger y aumentar o exagerar. Y por lo tanto, rara vez un buscador permitirá que para una nacionalidad o para un grupo se muestre sin filtrar, digamos, estas sugerencias. Por ejemplo, en este afiche de las Naciones Unidas, la búsqueda es Women should, las mujeres deberían. Y aparecen cosas como las mujeres deberían quedarse en casa, y otro tipo de formas de completar esta consulta que generan un daño representacional, o sea, aumentan la subordinación de un cierto grupo de personas de acuerdo a un cierto elemento de identidad de esas personas. Ahora, cuando hablamos cuando pasamos, digamos, de elementos representacionales a elementos económicos o alocativos, distribucionales, de lo que estamos hablando es más bien de cuál es la presencia de un cierto grupo dentro de un cierto grupo de personas dentro de unos resultados de búsqueda. Por ejemplo, estas son unas consultas que hicimos algunos años en una máquina de búsqueda que se llama Xing, que es un sitio de reclutamiento muy similar a LinkedIn, muy popular en Alemania y en Austria. Y en Xing buscamos varias profesiones, pero aquí hay 3 ejemplos: economista, analista de mercado y copywriter, que es como corrector de prueba o corrector. En este caso, para la búsqueda economista, lo que observamos es que de los 10 primeros resultados solo hay una mujer. F es por mujer, female, M es male. O sea, en este caso, el resultado número 1 de la consulta economista es una mujer, y los resultados del 2 al 10 son hombres. En copywriter, los resultados del 1 al 6 son hombres, el 7º es una mujer, y el 8, 9 y 10 son hombres, y así sucesivamente. Ahora, lo que observamos, si volvemos a economista, es que de los 10 primeros lugares, el 90% son hombres. Pero si continuamos mirando un poco más allá en esta máquina de búsqueda, lo que nos damos cuenta es que, por ejemplo, si miramos los primeros 40 resultados para la consulta economista, en realidad el 73% son hombres, no el 90% son hombres.
Y algo similar ocurre para las otras búsquedas. Esto refleja algo que es bastante más general, y que tiende a suceder, que es que los sistemas de ordenamiento, cuando hay alguna disparidad, y en este caso, al parecer, en este sitio de reclutamiento hay más economistas hombres que economistas mujeres, supongamos que la proporción sea una economista mujer por cada 3 hombres, esa proporción cambia radicalmente cuando nos fijamos en las 10 primeras posiciones de los resultados de búsqueda. Y cambian normalmente exagerando la diferencia que ya exista en la población general. Ahora, es extremadamente difícil a priori decir si esta consulta, o sea, vemos que como conjunto, 10 elementos, efectivamente hay una subrepresentación de la mujer. Pero alguien podría decir, pero en este caso, el primer resultado es una mujer. Y normalmente cuando buscamos en Internet, tendemos a hacer clic en el primer resultado mucho más que en el segundo, en el tercero o el cuarto resultado. Por lo tanto, comparar una lista en que aparece 10 resultados en que solo hay una mujer, pero es la primera, versus otra lista en que hay 3 mujeres, pero están en las posiciones 3, 6 y 8, es algo que hay que definir, es algo que requiere una cierta definición. Hablaremos de eso en un momento más. Luego, otra cosa que yo creo que es interesante destacar es que cuando detectamos que hay un problema de equidad algorítmica, de inequidad algorítmica, por ejemplo, en este caso, nos damos cuenta de que en las 10 primeras posiciones para la búsqueda de economista hay solamente una mujer. Entonces, hay dos posibles acciones que o sea, hay muchas posibles acciones, pero hay dos posibles marcos conceptuales en los cuales podemos operar. Uno es el de que queremos reducir la discriminación y otro es que querríamos proveer de igualdad de oportunidades. ¿Qué quiero decir cuando quiero decir que querríamos reducir la discriminación? Me refiero a situaciones en las cuales, por ejemplo, hayan otras mujeres economistas que puedan dar mayor valor a la persona que está realizando la búsqueda. Por ejemplo, que sean más apropiadas para el tipo de empleo para el cual la persona está buscando un economista. En este caso se habla de discriminación, porque la máquina de búsqueda, en ese caso lo que queremos es reducir la discriminación y queremos hacerlo porque al aumentar la proporción de mujeres dentro de esos primeros 10 resultados, estamos ayudando no solamente a las economistas que ahora aparecen en esas posiciones, sino también a las personas que buscan. Produce efectos equitativos respecto a la visibilidad. Por ejemplo, supongamos que estamos contratando personas para que realicen una entrada de datos, ¿vale? Lo que tienen que hacer es digitalizar datos. Digitalizar datos es un procedimiento bastante trabajoso, pero es medible. Entonces puedo llegar y puedo entrevistar a la gente y puedo hacerles una prueba. Puedo decirle, mira, aquí tienes un documento, ¿cuántos minutos te demoras en digitar todo este documento en una base de datos? Y tengo 6 candidatos, 3 hombres, 3 mujeres, y estos son los puntajes que han obtenido en esta prueba. Resulta que en este caso los 3 hombres son ligeramente más rápidos que las 3 mujeres escribiendo en el ordenador. Ahora, si yo ordenase los candidatos por relevancia, lo que me daría cuenta es que, dado que la exposición que tienen las distintas posiciones es muy distinta, recordad ese dibujo, fijaos que hay un salto de relevancia grande entre de visibilidad entre la primera y la segunda posición, hay un tremendo salto entre la tercera y la cuarta posición, y eso lo podemos reflejar con estas bandas de color amarillo, ¿no? que muestran cómo rápidamente cae la visibilidad. De hecho, normalmente esto se le aplica un descuento que es logarítmico, que es 1 dividido por el logaritmo de i más la posición. Es más, la visibilidad se considera proporcional a estas cantidades. Y en este caso lo que vemos es que hay una pequeña diferencia en relevancia, o sea, la velocidad con la que estos dos grupos en promedio pueden digitalizar estos documentos, pero hay una tremenda diferencia en términos de la exposición. Y en este caso, un ranking equitativo, aún considerando el hecho de que en este caso hay candidatos o candidatas que son más rápidos que otros, un ranking equitativo no puede ser este ranking, porque este ranking lo que hace es que
genera una diferencia de exposición o de visibilidad para las mujeres que no es proporcional a la diferencia de relevancia, incluso asumiendo que fuesen, que hubiese una diferencia de relevancia en contra de ellas. Incluso si asumimos eso, este ranking no es correcto, porque no produce la visibilidad no es proporcional a la relevancia. Y en este caso se utilizan métricas como esto, lo que está arriba, que es bastante común, que es la idea de que la exposición que se le da a un cierto grupo dividido por la utilidad de ese grupo debe ser constante. O sea, si tenemos un grupo que es más relevante que otro, sea porque escribe más rápido o por lo que sea, ese grupo tiene que recibir una visibilidad, si es el doble de rápido, tiene que recibir el doble de visibilidad. Y en este caso no es el caso. Los hombres en este caso reciben casi el doble de visibilidad que las mujeres, pero no son el doble de rápidos, son ligeramente más rápidos en este ejemplo. Ahora, hay muchas otras formas de medir esta visibilidad. Voy a ir un poco más rápido por esta parte, pero se puede medir utilizando técnicas probabilísticas. En este caso, por ejemplo, comparando un ordenamiento con otro ordenamiento producido por un proceso probabilístico, y que este tipo de técnicas en realidad determinan cosas como, por ejemplo, si tú quieres tener una lista equitativa al 0,5, quiere decir que si quieres que yo te crea que esta lista contiene tantos hombres como mujeres dentro de un cierto rango de tolerancia, entonces entre las primeras 4 resultados debe haber al menos una mujer. ¿Por qué? Porque si no hay ninguna mujer en esos 4 resultados, hay un test estadístico que se aplica que fallará y que dirá es imposible que eso ocurra. ¿No? Es como si yo cogiese una moneda y te digo esta moneda es equitativa, es justa, y la comienzo a tirar al aire, la tiro 4 veces y sale 4 veces cara. Probablemente no me creerás que la moneda es justa, pero no es necesario que la moneda salga 2 veces cara y 2 veces sello, porque siendo un proceso aleatorio, en una realización cualquiera de este proceso aleatorio, no necesariamente vas a tener exactamente la misma cantidad de hombres y de mujeres o de caras y sellos. Pero sí hay unos mínimos y esos mínimos vienen determinados por ciertos test estadísticos. Entonces se puede aplicar la estadística para realizar estas mediciones. Y eso se puede aplicar, por ejemplo, nosotros lo aplicamos a portales de búsqueda de empleo, en este caso a LinkedIn y Viadeo, en España, en Francia y en el Reino Unido. Cogimos las mismas profesiones y lo que nos dimos cuenta es que no es lo mismo ser un científico o un consultor o un dentista, un desarrollador en distintos países. La proporción de mujeres que hay en estas máquinas de búsqueda varía por país, varía de una máquina de búsqueda a otra. O sea, si buscas en una máquina, si buscas solo en LinkedIn te encontrarás una cierta proporción de candidatas, si buscas en Viadeo te encontrarás una diferente. Y también hay inconsistencias en la forma en que se trata el masculino como neutro, porque puede ser que tú asumes que si buscas una persona para trabajar en cocina, y tú pongas cocinero, pero resulta que hay buscadores para los cuales cocinero solo significa un hombre, y hay buscadores para los cuales cocinero puede significar un hombre o una mujer, o lo mismo para los otros casos. O sea, lo que vemos es que el lenguaje, como el catalán o el castellano, que tienen género, el tratamiento del masculino neutro en los buscadores es completamente diferente y además es inconsistente dentro del mismo buscador entre distintas palabras. Algunas palabras significan hombre o mujer, otras palabras significan solo hombre. Y eso es importante a la hora de utilizar estos sistemas de búsqueda. Albert, me tomaré 2 minutos más, si puedo, para hablar de transparencia. Adelante, adelante. Quería mencionar algo de transparencia y tengo un ejemplo, perdonad la foto, creo que le reconoceréis. Donald Trump, cuando era en el año 2018, él hizo la siguiente afirmación. Él dijo, acá hay un sesgo porque si yo busco en Google noticias sobre Trump, lo único que veo son noticias de los demócratas o de la izquierda, noticias liberales. No veo a los republicanos, al área conservadora, no la veo representada por ninguna parte. Eso quiere decir que Google está suprimiendo las voces de la gente conservadora. Y yo creo que esta observación de Donald Trump es súper interesante porque lo que él dice es muy difícil contradecirlo. O sea, ¿cómo puedo yo
yo creo que no es cierto, pero ¿por qué tendría que confiar en Google? ¿O por qué tendríamos que confiar en Google? Porque tendríamos que confiar en ninguna empresa con ánimo de lucro. No confiamos en estas empresas para otra cosa. Por algo se le hacen auditorías financieras, por algo digamos, una empresa mientras más grande es, a más escrutinio público está sujeta. Pero sin embargo, para este hecho tan fundamental como ¿estáis realmente sesgando los resultados para que favorezcan a un lado político o al otro? Para este hecho tan fundamental no tenemos un nivel de escrutinio apropiado. Y ese escrutinio es necesario porque estos sistemas algorítmicos tienen usuarios que viven en comunidades fragmentadas. Y aquí hay una reflexión de Zeynep Tufekci en su libro Twitter y Teargas, Twitter and Teargas, donde ella dice, si yo veo una gran manifestación de gente hoy y me doy cuenta que en la noche no aparecen las noticias en la televisión, yo voy a pensar que la televisión está ocultándome algo. Pero si yo veo una gran manifestación en las calles hoy y no la veo en mi Facebook, en mi Twitter, en mi Instagram, en mi TikTok, yo no sé si no veo la manifestación porque ellos la estén ocultando o porque simplemente el algoritmo ha determinado que eso no es relevante para mí. Y eso, de nuevo, no se trata de entrar en teoría de conspiración, sino que se trata de decir, las grandes empresas, mientras más grandes, están sujetas a mayor escrutinio. Y en este caso lo que vemos es un punto ciego. Es como si nos dijeran, bueno, nosotros no necesitáis hacernos una auditoría impositiva, nosotros siempre pagamos nuestros impuestos, tenéis que creernos. Eso socialmente no es aceptable. Pero ¿por qué es aceptable tener que confiar en que este buscador está enseñando los resultados de una manera que no genera efectos negativos, sea representacionales o económicos, sobre un cierto grupo de personas o sobre una cierta sensibilidad política? No tendría por qué ser de esa manera. En general, y para terminar, estos temas de equidad en sistemas de recuperación de información son mucho menos estudiados que en sistemas de aprendizaje de máquina o de minería de datos. Desde el punto de vista de la gente que investiga, de los investigadores e investigadoras en esos temas, es importante tratar de entender qué es lo que estamos tratando de resolver. En algunos casos será que queremos reducir la discriminación, o sea, queremos que el buscador funcione mejor tanto para el que busca como para los que son buscados. En otras ocasiones queremos realmente proveer de una igualdad de oportunidades. Y en ese caso no nos importa tanto que los resultados sean ligeramente menos relevantes para el que busca, pero sí queremos tener una buena representación de los que son buscados. Si queréis más información sobre este tema, hay una revisión bibliográfica que hizo Meike Selike, es una antigua estudiante de doctorado mía, que publicó una reseña en 2 partes en una gran revista dirigida por, en este caso, en un trabajo con Yank y con Julia Stojanovic, que fue su supervisora durante este trabajo. Hay otros tutoriales al respecto y hay una conferencia que será, de hecho, la próxima semana sobre equidad informática. Y con eso termino y puedo tomar vuestras preguntas. Muchísimas gracias, Carlos. Ha sido un placer escuchar todo el contenido de la presentación y los varios temas que has tratado. Realmente ha sido muy interesante para todos nosotros. Decirte que hemos tenido un problema técnico con YouTube y eso ha hecho que se perdiera la emisión. En cualquier caso, que sepas que se ha grabado absolutamente todo y que se subirá la presentación en full más tarde. No sé si vamos a tener preguntas de la audiencia, probablemente algunos se han reenganchado. En cualquier caso, yo sí que voy a aprovechar la ocasión para hacer algunas preguntas. Realmente hay cuestiones varias, ¿no? De alguna forma, se puede decir que tú tratas, el escenario es la web, pero los temas de subrepresentación, sobrerepresentación, omisión, tanto estadística, principalmente estadística, pero también de otro tipo, aparecen en cualquier conjunto de datos, ¿no? Entonces, hay muchas relaciones en cuanto a lo que vemos, lo que sería el plano de Internet, con los planos más de recolección de datos.
Y eso me hace pensar hasta qué punto nosotros hemos sido capaces a lo largo de la historia de hacer algunas cosas para mitigar esos sesgos, ¿no? Y si eso se está haciendo, vemos que algunas cosas se están haciendo de la misma forma para tratarlo a través de la web, pero quizás algunas cosas no son posibles. Algunas cosas porque, como comentabas, eh, hay cuestiones que tienen mucho que ver no tanto con lo que vemos, sino con las causas, ¿no? Con los procesos que producen esas omisiones de representatividad, ¿no? Y no tenemos estos elementos de transparencia que comentabas para saber hasta qué punto podemos hacer hincapié en las causas, no tanto en lo que ya hemos visto y que seguramente creemos que está sesgado, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, mi primera pregunta tendría que ver con, aparte de la transparencia, ¿qué deberíamos hacer para realmente hacer hincapié en estos aspectos de las causas, ¿no? ¿Qué hace que la web, qué hace que Internet aún sea un universo, podríamos decir, naturalmente sesgado, ¿no? Tanto por la brecha digital como por cuestiones varias, ¿no? De accesibilidad, pero también de accesibilidad diferencial por diferentes grupos. ¿Qué deberíamos tener aparte de transparencia? Carlos, estás muteado. Quiero dividir mi respuesta en dos partes. Primero es por qué esto es un problema, ¿ya? Y yo creo que es un problema porque es algo que está yendo a más. Eh, Cada vez estamos usando sistemas informáticos para tareas que tienen más consecuencias para nosotros. Y lo que antes era buscar en Internet un libro o una receta de cocina, ahora es buscar en Internet un trabajo, buscar en Internet una subvención, buscar en Internet ayuda legal, buscar en Internet síntomas para una dolencia, buscar un médico, una médica, etc. Es como cada vez estamos usando sistemas algorítmicos para tareas que tienen más consecuencias. Y por lo tanto, estos problemas de los posibles sesgos, o de los no posibles, de los sesgos que tienen estos sistemas, se volverán cada vez más preocupantes. Por eso la Comisión Europea ha planteado en abril del año pasado esta idea de regular los usos de alto riesgo de la inteligencia artificial. Pero yo creo que esta regulación llega un poco tarde, como está atrasada respecto a las consecuencias que tienen los sistemas algorítmicos sobre nosotros. Ahora, más allá de la transparencia, y la transparencia es bastante importante, pero la transparencia no lo es todo. Yo creo que hay un buen paralelo con la seguridad alimenticia y la seguridad en medicamentos. Partamos por los alimentos, ¿no? Ni siquiera medicamentos. Normalmente ese es el paralelo con los medicamentos. Pensemos en la seguridad alimentaria. En materia de seguridad alimentaria, si tú vas a un restaurante, tú no tienes permitido entrar a la cocina para revisar si las superficies están limpias, si la nevera funciona. Como comensal dentro de ese restaurante no tienes permitido ese acceso. Pero sabes que hay personas especializadas que sí tienen ese acceso permitido y sabes también que esas personas, que el restaurante no puede negarse a una inspección sanitaria. Y es más, sabes que estas inspecciones sanitarias se realizan. Y quizás tú mismo, como comensal de este restaurante, tampoco tienes las herramientas técnicas, ni el instrumental, ni la formación, como para determinar si en ese restaurante se están cumpliendo los protocolos sanitarios o no. O en una fábrica de alimentos, o en una embotelladora de agua, lo que sea. No hay un proceso, se entiende que es difícil determinar si las cosas se están haciendo bien, se entiende que los consumidores finales no tenemos ni la formación, ni las herramientas, ni el tiempo para realizar ese tipo de inspecciones, pero hay todo un sistema de seguridad al que estas empresas están sometidas de acuerdo a su volumen y de acuerdo a su posible impacto. Y eso no ocurre en el caso del algoritmo. Entonces, para mí, realmente la respuesta a la larga, y espero que pronto, más pronto que tarde, incluirá regulación y auditorías. O sea, la posibilidad de realizar una auditoría algorítmica, particularmente si es un algoritmo utilizado por una administración pública para algún fin. Por ejemplo, para determinar la elegibilidad para un beneficio social,
esos algoritmos deben ser auditados en algún momento. Deben ser algoritmos que se puedan auditar. De alguna forma esto nos recuerda seguramente el apartado de rendición de cuentas, a la transparencia llevada a un punto en el cual a través de las agencias, pero también de una forma interna, las empresas son capaces de vislumbrar transparencia en términos de rendición de cuentas. ¿Qué están haciendo? ¿Cómo lo están haciendo? Y si deben hacer alguna cosa para mejorarlo, ¿no? Un tema que... Si me permites, las empresas también tienen otras posibilidades, como por ejemplo contratar a una consultora externa para que revise sus procedimientos, a veces con la obligación legal, pero otras veces simplemente como un asunto entre privados. O sea, también esa autoevaluación se puede realizar. Un tema que ha aparecido en tu presentación es, de alguna forma, no solo ser conocedor de los sesgos y cómo mitigarlos, sino también herramientas para hacerlo, ¿no? Y tener conocimiento de que eso se puede hacer. Sabemos que se puede hacer en términos estadísticos. Lo que ocurre, y a mí realmente me hace pensar, teniendo en cuenta el universo o la muestra que utilizas, que es prácticamente muchísima gente, pero me hace pensar en un tema que siempre se habla en términos de representatividad, y es buscar un poco cuál es la población objetivo, ¿no? En el caso de la web, ¿a qué nos referimos? ¿A los usuarios de la web o al conjunto de la población? Así, dicho de otra forma, si nosotros utilizamos una muestra que debemos de alguna forma tomar en consideración, pero que no es la población total, ¿cuál va a ser nuestra población total? ¿La población que no está en la población que no está en la web o el conjunto de población que está en la web? Sí, ahí eso tiene que ver yo creo que tiene que ver con dos cosas. Una es con cómo conceptualizamos representatividad. Perdona, es que hay un patio aquí atrás. No se preocupe. ¿Cómo conceptualizamos representatividad? Y hay al menos tres formas de conceptualizar la representatividad. Una es la representatividad como equitativa, que sería, bueno, si tengo hombres y mujeres, quiero que haya 50% y 50% de hombres y mujeres, por ejemplo, si busco economistas. Otra podría ser una representación proporcional, en que yo diga, mira, en mi público, que por ejemplo me interesa dentro de Cataluña, tengo estadísticas que me muestran que hay el número de economistas hombres es el doble que el de economistas mujeres. Bueno, entonces yo quiero hacer una representación proporcional a eso en mi sistema de búsqueda. O también hay otro tipo de representatividad o de diversidad que se llama diversidad nórmica, y que dice, si yo tengo a alguien que está subrepresentado en un conjunto, entonces yo quisiera poder representar a esta persona en el conjunto. Por ejemplo, puede ser que las personas con discapacidad que son economistas sean menos del 10%. Es muy posible que sean menos del 10%. Pero puede ser que yo quiera incluir una persona con discapacidad en mis primeros 10 resultados para la consulta economista. Y no lo quiero hacer porque crea que un 10% de los economistas tienen una discapacidad en mi población de referencia, sino que lo quiero hacer por otras razones. Por otras razones. Entonces depende mucho de cuáles son las razones. Y yo creo que la gente que trabaja en tecnología siempre se encuentra con esta, particularmente porque es una profesión donde hay muchos más hombres que mujeres, particularmente en posiciones de poder, y se encuentra con esta situación y dice, bueno, es que no quiero seleccionar personal para mi empresa, quiero contratar desarrolladoras, pero resulta que no hay, así que no contrato. Bueno, depende de qué tipo de representatividad quiera tener uno. O uno puede decir, bueno, no, es que es normal que hayan más desarrolladores hombres que desarrolladoras mujeres. Bueno, esa conceptualización es previa a la decisión, y yo creo que tiene que hacerse de alguna manera socializada. Y tal vez ahí está la importancia de esa decisión, que es una decisión que no la toman solamente las personas que ya están dentro del sistema, sino que es una decisión que de alguna manera se toma incluyendo gente de esas personas que son normalmente excluidas. Moltes gràcies, Carlos, per aquest seminari. El proper seminari serà el dia 19 de juliol a les 5 de la tarda i anirà a càrrec de les professores Alexa Haggerty, de la Universitat de Cambridge, i Liverpool Center for the Future of Intelligence, i també associada del Center for Study of Existential Risk.
Aquest seminari també anirà a càrrec de Louise Hickman, que també és professora a la Universitat de Cambridge, i al Minderoo Center for Technology and Democracy. Les dues professores ens parlaran sobre Ubiquitous Accessibility, Radically Reimagining Optimization and Personalization. Serà un seminari que, com podeu imaginar, serà en anglès. Us esperem llavors i que passeu una molt bona tarda.